menos 25 en la península, 8 menos 25 en el archipiélago canario. Abrimos tiempo de tertulia. Isabel San Sebastián, muy buenos días. Muy buenos días. Y feliz día de la fiesta nacional. Feliz día de la Hispanidad y feliz día del Pilar a todas las pilares y a todos los maños. Y feliz día a todos los españoles. Y a la Benemérita. Hoy a la Benemérita, por supuesto, hombre. Vamos, yo soy prácticamente picoleta de honor. O sea que... Una labor que lo decía yo a las 7, en muchas ocasiones casi invisible, pero tan importante, ¿verdad? En el día a día de todos nosotros. Casi invisible no sé dónde, desde luego en los pueblos, en los si pueblos no fuera por la Guardia Civil, otro gallo nos cantara, es absolutamente esencial. Tomás Cuesta, buenos días. Muy buenos días. Y Silvia Ribeiro, que me está escuchando ya también, buenos días. Buenos días de nuevo, Dani. Va a ayudarnos a repasar la prensa, los principales titulares en la jornada de hoy, pero antes vamos a recomendar CRES. Sí, no sé si vosotros jugáis al pádel o al tenis, alguno de estos deportes que al final siempre terminamos sufriendo, yo qué sé, codo de golfista o de tenista, también hay las dos versiones, lesiones en el hombro. Bueno, son lesiones que producen muchísimo dolor y además en ocasiones nos incapacitan para seguir practicando ese deporte y para nuestras actividades de la vida diaria. Bueno, en Clínicas CRES son expertos en eso precisamente, en medicina regenerativa con células madre y con factores de crecimiento que van a solucionar todas estas lesiones de manera rápida y de forma ambulatoria, sin necesidad de pasar, por supuesto, por quirófano. Así que yo recomiendo a todos los oyentes y, por supuesto, ahí también a vuestros en la mesa, que llaméis ya a Clínicas CRES al 91 445 0004, 91 445 0004, y así vamos a poder volver a disfrutar del deporte que tanta falta nos hace. Es verdad, y tan importante es, eso sí, con cabeza, porque luego llegan las lesiones, ¿verdad, Silvia? Y es un quebradero de cabeza. Bueno, se está incorporando ya también a la mesa de tertulia Carmelo Jordán, nuestro compañero de Libertad Digital. Carmelo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y feliz día de la Hispanidad. Igualmente, feliz días a todos y, como se decía antes en la radio, y especialmente a mi madre, que se llama Pilar. Bueno, claro, entonces, por supuesto, por encima de todas las cosas. Bueno, enseguida vamos a comentar la actualidad del día. Vamos a saludar antes en este punto de la mañana a nuestro compañero Javier Arias Borque, que va a cubrir este desfile para Libertad Digital. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal todos? Estupendamente. Bueno, tengo entendido que desde hace unos minutos, a las 8:30 de la mañana, la ministra de Defensa, Margarita Robles, está felicitando ya, como suele hacer cada año por videoconferencia, a los militares desplegados en el exterior, ¿verdad? Efectivamente. Normalmente todos los 12 de octubre, también el 7 de enero, como motivo de la Pascua Militar y el Día de las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa tiene una videoconferencia con todas las tropas que están destacadas en el exterior y que estos días clave los pasan fuera de territorio nacional. Bueno, afortunadamente este año, Javier, regresa el ejército a las calles. El año pasado no pudo ser, naturalmente, por las restricciones a las que obligaba la pandemia, con una incidencia absolutamente disparada, todo el mundo sin vacunar. Se llevó a cabo un acto, pero la verdad bastante reducido. Este año, desfile al uso, a lo que estamos acostumbrados, con las mismas unidades que habitualmente vemos desfilar, ¿o hay algún cambio respecto a años anteriores? Trasládanos un poco la radiografía, el itinerario de lo que va a ser este acto, este desfile. Bueno, pues el desfile de este año recupera parte de su esplendor, buena parte de su esplendor, pero no todo. Van a participar 2.650 militares a pie, que es aproximadamente la mitad de los que desfilaron en el año 2019, cuando todavía no nos había azotado la pandemia de coronavirus. Hoy habrá 115 vehículos, que es un número sensiblemente inferior al de hace 2 años. No va a haber ningún vehículo oruga, solo habrá vehículos a ruedas, y esto significa que la gente se va a quedar sin ver dos de los vehículos, digamos, del tipo de vehículos más llamativos que tienen las Fuerzas Armadas, como son los carros de combate Leopardo o los obuses autopropulsados. En el desfile aéreo prácticamente no hay variaciones, va a haber hoy 68 aeronaves, no va a haber ningún tipo de avión o de helicóptero que la gente se vaya a perder. En ese sentido, el desfile aéreo es el menos afectado de todos. Bueno, ya más tarde, una vez concluya el desfile, si no estoy mal informado, en torno a las 12:30 de la mañana va a tener lugar, regresa también esa recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real, en esta ocasión sin la princesa Leonor. Sin embargo, creo que hay una limitación de aforo importante, es decir, no vamos a asistir a ese pasamanos tan extenso al que estamos acostumbrados y esos corrillos con tanta afluencia y que
que tanto juego dan, ¿no?, para las crónicas de días sucesivos. Efectivamente, queda todo absolutamente limitado. Lo que no se quiere es que el acto pueda ayudar a propagar el coronavirus en un momento donde las cifras de incidencia son bastante bajas. Por lo tanto, como bien dices, aforo muy, muy reducido. Se deja el pasamanos a un lado y también la recepción posterior va a ser muy, muy pequeña. Uh-huh. Bueno, pues Javier, seguiremos como siempre a través de Libertad Digital la cobertura de este acto. Gracias, compañero, un saludo. Un saludo a todos. Bueno, Silvia, muy rápidamente, antes de entrar ya en tertulia, un breve resumen de los periódicos sobre la fiesta nacional el día de hoy, básicamente centrado en encuestas. Sí, tenemos la del diario El Mundo, en un tiempo en el que el gobierno está situando a los separatistas, ¿no?, en el centro de toda la cuestión política. Bien, el 74% de los españoles encuestados dicen estar orgullosos de ser eso, españoles. Uh-huh. El 66% cree además que es necesario reforzar la ley para garantizar el estudio de español en las aulas, con especial atención a lo que ocurre en las comunidades como Cataluña, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana o Galicia. Y un 40%, es un dato que me ha sorprendido bastante porque es un porcentaje muy elevado, un 40% tiene una visión crítica de la conquista de América. Bueno, entre ese 40%, no nos extraña, está el editorialista del diario El País, que hoy nos habla de un nacionalismo crítico y sumándose a tesis que vienen defendiendo en los últimos tiempos fuera de España, el Papa, Biden o López Obrador, o aquí también Podemos, bueno, dice que la reconciliación con el pasado histórico es una función civil fundamental en las sociedades democráticas. Contra esta postura del editorialista de Prisa, yo recomiendo a todos los oyentes a que lean la tesis que contraria contra este revisionismo que defiende en el diario El Mundo, en una tribuna, Fernando García de Cortázar. Cuenta que ninguna potencia hizo tanto como España por evitar la separación entre colonos y nativos y, sin embargo, lamentablemente ningún otro país sufre tantos vendavales de revisionismo airado y demagógico. Sobre esta cuestión escribe en ABC también, la tienes ahí contigo, así que no voy a destripar la columna, que lo explique mejor nuestra compañera Isabel San Sebastián, y también Gabriel Albiac también, que dice que induce a hilaridad oír a López, presidente de México, abominar contra los muchos López que colonizaron México. Venga, pues Isabel, por alusiones, qué importante es, ¿verdad?, reivindicar ese legado en unas circunstancias tan particulares como las de ahora. Bueno, yo escribo hoy en ABC un artículo titulado Hijos de España, en el que reivindico el legítimo orgullo del legado español, tanto en España como en América. A ver, yo cito unos poquísimos ejemplos. La primera universidad que se fundó en América se fundó en Santo Domingo 100 años antes de Harvard. Cuando concluyó la época de dominio español había 23 universidades en la España, en la América hispana. Les dejamos una lengua común que hoy es la segunda más hablada en el mundo y que tiene una literatura universal incomparable. Les dejamos una religión que con sus luces y sus sombras es la base de la civilización occidental y de la democracia. España es una nación decisiva en la configuración del mundo. De las 2 o 3, yo diría que 2 naciones decisivas en la configuración del mundo. Una es Reino Unido y otra es España, no hay más. De modo que andar pidiendo perdón por hazañas pasadas que hay que estudiar y que hay que comprender y que hay que valorar en el contexto intelectual y moral de la época, que no se pueden descontextualizar y analizar con criterios actuales, es una solemne imbecilidad. Es que ya no es que sea bueno o malo, es que es absurdo, es estúpido. Y es propio de un populismo que se va abriendo paso gracias pues a la complicidad de muchos medios de comunicación, a la ignorancia de muchas gentes y al daño, y lo digo abiertamente, al daño terrible que está haciendo la industria audiovisual mediante la emisión de series y de películas, etcétera, en la que se tergiversa completamente la historia para presentar personajes completamente irreales, situaciones completamente irreales, adaptadas a lo políticamente correcto hoy. Yo me rebelo ante eso, reivindico la historia y la novela histórica rigurosa como forma amena de difundir la historia, y desde luego reivindico absolutamente el orgullo de ser española. Que tuvimos sombras en el pasado, por supuesto, y qué nación no las tiene, y qué persona no las tiene, y qué gobierno no las tiene, pero desde luego, habiendo estudiado muchísimo la historia de España, porque me apasiona, creo que las luces superan con creces a las sombras, y yo me niego a pedir perdón.
Es evidente que hay un empeño de un tiempo a esta parte en demonizar ese legado, que no hay que circunscribir únicamente a Sudamérica. Escuchábamos estos días, por ejemplo, a Joe Biden, al presidente de Estados Unidos, en unos términos similares, por ejemplo, a los que se ha manifestado López Obrador. Pero ha adobado con tonterías ya directamente. Tomás. O sea, lo que decía Biden era que eran los italianos los que habían conquistado las Américas. Pues es una estupidez. Yo creo, vamos a ver, esto... Bueno, forma parte de la leyenda negra que llevamos así desde el siglo XVI. Es normal, todo imperio hay que atacarlo de alguna manera y todos tienen su leyenda negra, la nuestra especialmente acendrada. Entre otras cosas porque los españoles somos los primeros que creemos en esa leyenda negra, eso, o que hemos creído durante mucho tiempo. Bueno, ese 40% que todavía habla de... ve críticamente la conquista. Cuando se dice críticamente, generalmente es que la ves mal, ¿no? Te parece que en efecto fuimos unos matarifes que liquidamos todo eso. Nadie con dos dedos de frente lo cree. Es decir, me acuerdo por ejemplo de Octavio Paz. Octavio Paz decía: el único genocidio que se cometió en América fue el de los indios norteamericanos por parte de los americanos. Eso fue un genocidio. Los ingleses y luego sí, los americanos. Exacto. Bueno, ya eran los americanos. Al principio mataban menos y luego se comían el pavo junto con ellos, que al fin y al cabo les habían alimentado cuando llegaron en el Mayflower, ¿no? Pero quiere decir que eso va surgiendo, se tapa, después vuelve, es como un volcán, ¿no? Sí. Se duerme. Y ahora con toda esta historia de la cultura woke, la cancelación y todo esto ha salido, como ya cada día hay menos argumentos políticos, pues bueno, eso les ha venido bien. En efecto, que López Obrador, al que yo conozco y no es tan tonto como se manifiesta, pero pues se esfuerza mucho en parecerlo, ¿eh? Sí, se esfuerza mucho en parecerlo, pero te aseguro que no es tan tonto. Yo mantuve con él una conversación muy larga en la casa, en el Zócalo, cuando era alcalde de Ciudad de México, que era un puesto muy importante. Y no es así, pero bueno, como vende, evidentemente ya la moral y la verdad no cuentan nada en el discurso político, eso es una pena. Yo creo que el problema con estas historias es que a los españoles todavía nos afecte. Pero mire usted, si es que prácticamente estos ataques son una muestra inatacable de la grandeza del empeño español. Bueno, y de la ignorancia de mucha gente que que desconoce, por ejemplo, que los derechos humanos, lo recuerdo yo también en mi artículo, nacieron en la escuela de Salamanca a principios del siglo XVI. A principios del siglo XVI. Y como tú dices, o sea, que estamos hablando de la historia de la historia. Es decir, nosotros genocidas, España genocida, pues no, quiero decir, no ha habido ningún caso de genocidio. Sí. El único caso de un genocida prototípico, arquetípico, es Napoleón en Europa. Es un genocida. Cáster tampoco se quedaba corto. En fin, hubo Quiero que murieron más polacos que apaches. Hombre, porque había más, pero vamos. No, y luego te quiero decir. Stalin, en fin, ha habido muchos. En cualquier caso. Digo el primero. El primero, sí, los historiadores modernos ya estudian a Napoleón, ya por fin, ya nos hemos quitado la venda a los ojos. Dice, bueno, lo que se hizo en Egipto fue una barbaridad. Quiero decir, o sea, el primer gobierno totalitario en el sentido de que ya utiliza la cultura. Para controlar a la gente, la policía a ultranza, el ejército como apisonadora, es el de Napoleón Bonaparte, que sin embargo sigue siendo, bueno, ya menos, pues pero sigue siendo héroe francés, como por otra parte, si te paras a pensarlo, no podría ser de otra forma. Yo creo que un poco centrando en lo del día de hoy, hay que... antes Isabel decía una cosa que me parece muy interesante. Lo que se celebra hoy es un acontecimiento que cambió el mundo radicalmente, pero no cambió solo aquella parte del mundo, que por supuesto, sino que cambió también esta parte del mundo. Es decir, la primera globalización. Exacto, el influjo de la conquista en toda Europa y en muchas cosas de Europa pues es absolutamente esencial.
por poner el primer ejemplo que se me ocurre, que no creo, no será el más importante, toda Europa sobrevivió a las hambrunas gracias a la patata que se trajo de América, por poner un ejemplo, y no se expolió, digamos, allí siguieron quedando patatas. Es decir, renunciar a ese acontecimiento y y al papel que ha tenido España, obviamente único y absolutamente protagonista en ese acontecimiento, es una ignorancia brutal, ¿no? Y yo creo que ponerlo en cuestión hoy en día pues es propio de ignorantes. Es propio de ignorantes, pero de todas formas, que son ignorantes, pero tampoco son tontos. Claro, a eso iba. Hablabas tú, Carmelo, también, Isabel, de ignorancia. Ignorancia en algunos casos real o fingida realmente para aprovechar y subirse a esta ola. No, ignorancia en general hay bastante ignorancia. Lo que pasa es que la ignorancia se juega mucho a favor de lo que a ti te conviene. Es decir, la conquista de América es una barbaridad porque es una barbaridad, no se puede ir y matar a la gente y imponerles una religión, pero por poner el primer ejemplo que se me ocurre, la quema de conventos al principio durante la Segunda República, hombre, hay que entenderla porque en ese contexto la sociedad era como era y no sé qué, ¿no? Entonces aquí jugamos a adaptarnos o no a la historia según nos conviene. Y yo creo que eso es, pues eso, es ignorancia, porque en realidad se desconoce cómo fue esa conquista, se desconoce, como decía Isabel, muy pocos años después de haber llegado a América, ya no de haber empezado la conquista, se establecen leyes para defender a los indios, leyes, o sea, no procedimientos, no, leyes firmadas por los reyes para defender a los indios, se establece su humanidad, que eso nos llegan puede parecer con ellas, una barbaridad. No es que se establezcan después, llegan con ellas. Después se establecen leyes para controlar a los encomenderos, pero ya llegan con ellas porque llegan con un fraile al lado. Bueno, es que, y no solo eso, es que los reyes, importante. Es que los reyes, Isabel y de los que vienen detrás, los reyes consideran que los indios son sus súbditos, exactamente igual de súbditos que los españoles, que los que están en España, y los amparan y los protegen. ¿Que esas leyes se vulneran? Nos ha fastidiado, también se vulneran hoy. También hoy existen leyes contra el estupro también se vulneraban en España. Y existen leyes contra el robo, y también se vulneraban en España. El maltrato a los indios era castigado. Pero era castigado. Hombre, a Cristóbal Colón fue objeto de sanciones durísimas. Incluso estuvo a punto de acabar en la cárcel porque se vino de América con unos indios esclavizados. A ver, es que hay que conocer la historia de España, hay que conocer el legado formidable que dejó España en América, pero a diferencia de otras barbaridades, es que en el contexto de la época tampoco eran barbaridades. Desde nuestro punto de vista, evidentemente fueron muy crueles, genocidas y todo lo que uno quiera, pero hay que trasladarse al contexto de la época para entender cómo se hizo el mundo. Los romanos no vinieron a España con flores. No, pero los deploramos, no se puede. A ver, deploramos haber sido romanizados, yo desde luego no. O sea, yo me alegro muchísimo de que la península ibérica fuera romanizada, pero no fue romanizada precisamente con convicción y con normas. Se trajo la ley y se trajeron también las legiones para someter a los pueblos que habitaban aquí. Dicho esto, el legado español en América se adelantó con mucho en términos legales, en términos de civilización, en términos de derechos humanos, en términos de educación, a lo que hicieron otros imperios siglos después, no años, siglos después. Y en términos de administración... Hay que pedir perdón, ¿pero qué esto qué es? En términos de administración, en términos legales, vamos a ver, todos los virreyes, los gobernadores de la Nueva España, de las Indias, cuando dejaban el cargo, que no solían estar mucho más de 10 años, eran sometidos a un juicio de residencia, a un proceso de residencia, en el que tenían que responder de todo, de todo, incluso si habían violado a una mujer, si habían robado no sé qué, si se habían saltado la ley. Cortés estuvo... sus cartas de relación son para defenderse en el juicio de residencia al que estaba obligado. Es que eso que deberían hacer a los ministros, a todos. Cuando sales de esto, vamos a ver. A evaluar la historia, quizás sería bastante interesante. Bueno, vamos a evaluar la historia, pero vamos a evaluarla toda. ¿Cuál era la situación de la América española en 1800? Y era uno de los territorios más avanzados del mundo, y era desde luego mucho más avanzado que el norte de América, y había universidades, había un desarrollo, muy superior. ¿Y cuál es la situación de toda esa zona del mundo, o prácticamente toda ahora? Es decir, a América, la realidad, les guste o no, que entiendo que no les gustará, le fue mejor cuando era parte de España que después.
Y le ha ido mejor a prácticamente todo Sí, ese fíjate, territorio. los mineros en México, los mineros sobre todo las minas de plata del centro, pero ya en el siglo XVIII cobraban bastante más que los mineros en Gran Bretaña y que los mineros en Polonia. Es decir, esa gente que estaba bastante más en términos reales, no, bastante más. Entre las leyes que se eso- promulgaron por parte de la Corona de España para proteger a los indios, una de ellas amparaba a los hijos habidos de españoles con indias, otorgándoles exactamente los mismos derechos que a los hijos que hubieran tenido con sus esposas en España. Claro, hombre, Derechos evidente. sucesorios, derechos de herencia, derechos de nombre, de apellido, etcétera. ¿Qué otro imperio hizo eso? ¿Cuántos hijos de ingleses en la India o en América o de tal tenían esos derechos? Es decir, es que ya está bien. Y el problema es que España ha abrazado su propia leyenda negra, entre otras cosas porque Ese es durante el los problema, siglos de verdad. XVII y Es que ese XVIII es el problema. no hubo historiadores españoles que defendieran esa hazaña, esa epopeya, y se dejó que la escribieran franceses e ingleses, que evidentemente no la escribieron Holandeses. muy a favor de parte española. Y el problema es que después de una reconsideración muy razonable que se hizo a finales del siglo XIX y el XX, por gente como Sánchez Albornoz, Juderías. etcétera, después de eso, ahora han venido una sarta de populistas absolutamente ignorantes y sectarios, con una ideología populista de extrema izquierda comunista, a resucitar, a revivir, a revivificar esa leyenda negra al servicio, por supuesto, de quienes les pagan. Los chavistas venezolanos, los indigenistas del Perú, etcétera, etcétera. Y lo gordo y lo malo es que, repito, una gran parte de los medios de comunicación audiovisuales y de la industria del cine y de la televisión han comprado esa basura, en parte por ignorancia, en parte por conveniencia, y están resucitando una leyenda negra absolutamente carente de base Que histórica. es recurrente, Pero, en fin, nos defendemos. Yo, por ejemplo, formo parte, desde este domingo soy vicepresidenta de una asociación que se titula Escritores con la Historia, cuyo propósito es precisamente rescatar la verdad de la historia de España, de esa leyenda negra, y difundirla a través de la novela histórica, por ejemplo, y de ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. Y yo creo que es fundamental que todos los que nos dedicamos a la comunicación de una manera o de otra contribuyamos a ese rescate. Es que ya está bien, de verdad. O sea, ya está bien. Que pida perdón, si quiere, López Obrador por lo que hicieron los aztecas con los trasaltecas y demás indios mexicanos, cuando les sacaban el corazón y los tiraban desde lo alto de una pirámide, después de haberles cebado como si fueran ganado. Que pida perdón él si quiere, si se siente concernido por eso. Octavio Pero Paz. que nos olvide a los españoles, gracias a los cuales México es lo que es. Octavio Paz decía a ese respecto con bastante ironía. Decía, en México lo descubrieron los españoles y lo conquistaron los mexicanos. Hacía ayer el líder de la oposición, Pablo Casado, Sí, lo no, escuchábamos faltaba antes, razón. una reflexión muy acertada en ese sentido, ¿no? En el sentido de lo que estáis comentando, tenemos al enemigo muchas veces en casa. Siempre. Denostamos desde aquí. Es lo más problemático, de verdad. Ese legado, Yo creo ese legado, que en efectivamente. esto, es decir, lo de López, como dice Albiac, resulta risible. Es decir, al final. Y nos tenemos que acostumbrar a que, quiero decir, que el fantasma de la leyenda negra aparece cada cierto tiempo. Si hay y ahora, con todas estas historias de la cultura de la cancelación, del woke, todo, aparece más, porque es muy fácil, es muy sencillo, la gente no lo conoce y en efecto se ha divulgado por tierra, mar y aire, con películas, con libros, con series. Por esto, con series, es muy fácil. Sobre todo con series y con películas. Los libros han contribuido menos. Sí, los libros generalmente han contribuido a lo contrario. A lo Han contrario. sido A la grandes, verdad. es decir, El Dios de la lluvia llora sobre México. Hay libros extraordinarios que cuentan. O los de Madariaga, por ejemplo. Los de Madariaga, y los grandes y los nuevos historiadores mexicanos están ya revisando la figura de Cortés. Ajá. Y no para mal, al revés, es decir, y están revisando la época del virreinato y no para mal, y es decir, y probablemente sí que hubo un fallo estructural. Si España hubiera sido capaz de crear una Commonwealth de verdad en aquel momento, es decir, que el virreinato pasara a ser casi un reino asociado a España, que eso se
se planteó en el siglo XIX porque tenía potencia suficiente, les habría ido... Pero era muy pronto para eso, es decir... Bueno, esto se estableció, ¿no? Cuando ya había una élite criolla muy potente. México tenía una actividad comercial impresionante. Era el nexo con Asia. Es decir, el galeón de Manila ha sido esencial. Por ejemplo, la Commonwealth se establece en el siglo XX. Sí. Y es un momento en el que es un desarrollo lógico de esa relación. Sí. En el siglo XIX o un poquito antes, digamos, la forma de separarse del Reino Unido fue la Revolución Americana. Bueno, sí, ¿sabes? Sí. Es decir, lo que quiero decir que claro, que eso, pues probablemente sí que es un error, pero porque además podríamos haber mantenido una relación mucho más rica. Exactamente. Pero era muy pronto para eso, era muy difícil que eso pero se planteó, hubo una élite mexicana que planteó crear un reino, pero digamos íntimamente conectado con España. Otro de los legados, y ya no quiero insistir más, pero otro de los legados de España al mundo hispano, no solo América, sino Filipinas y parte de Asia, la vacuna contra la viruela. Sí. La vacuna contra la viruela la llevó una expedición, ahora mismo no me acuerdo del doctor, una expedición patrocinada y financiada por la Corona de España, por Carlos III, sí. En la cual unos niños de un hospicio gallego la llevaban inoculada en sus personas para que se mantuviera viva esa vacuna y llegara viva a su destino. De manera, por supuesto, completamente humanitaria, gratuita. España vacunó a miles y miles de indígenas y de nativos americanos, filipinos, etcétera. Quien cuidó a esos niños se llamaba Isabel Zendal y su nombre ha sido recuperado para crear el formidable hospital que se ha creado en lo que Balmis, correcto. Su nombre ha sido recuperado para el hospital que se ha abierto en Madrid para luchar contra el COVID. Y de esos niños solo murió uno, eran 20 y tantos, solo murió uno, todos los demás sobrevivieron. Y esto lo hizo España gratuitamente. Mientras tanto, los ingleses vendían la vacuna en sus colonias, la vendía. Y quien no tenía dinero para pagarla, se quedaba sin vacunar. Entonces, repito, ya está bien de leyendas negras, preocupémonos. Les daban mantas y a los niños, a los Sioux y tal, les daban mantas contaminadas para exterminarlos. Además, contribuyamos, por favor, a restablecer la verdad histórica. ¿Que hubo sombras? Pues por supuesto que hubo sombras. ¿Que hubo matanzas? Por supuesto que hubo matanzas. Y las sigue habiendo. Y las había antes. Y las había antes, desde luego, sacrificios humanos. O sea, yo de verdad... Imaginémonos que hoy en día aparece una isla perdida no sé dónde, o llegamos a otro planeta y nos encontramos una pirámide gigantesca, unos sacerdotes bañados en sangre de la cabeza a los pies, que cogen a niños, a hombres, a mujeres, los colocan encima de un altar, les sacan el corazón con un cuchillo de piedra y los tiran escalinata abajo. O sea, ¿y qué haríamos? Irnos, porque ahora los nos iríamos en respeto a esa cultura autóctona y dejaríamos... Nos hemos ido de Afganistán, Isabel. Nos hemos ido de Afganistán, pero por cobardía, no por respeto. Es evidente que nos hemos ido por cobardía, pero no porque respetemos lo que hacen, porque sea su cultura, sino porque no tenemos pelotas, con perdón, para plantarles cara. Nos hemos ido por cobardía. Si llegásemos a tu isla de los horrores... No sé, yo desde luego no. Yo, si tuviera un fusil, me liaría, tíos. Yo no sé lo que harían otros. Vamos a cerrar ese capítulo. Es evidente que no hay ningún motivo para sujetar esa leyenda negra. Vamos a recomendar las casas, como hacemos a diario, de Caledonia. Por ejemplo, esos altos del hipódromo, individuales, sostenibles, con jardín, con ventanas exteriores en todas las habitaciones, insonorizadas, maravillosas. Si no las habéis visitado, desde luego lo recomiendo. Tienen toda la información en caledonian.es. Y hoy, por ejemplo, el Colacel. Pues mira, para las Fuerzas Armadas... Hoy muy reconocida, según, por ejemplo, una encuesta que publica La Razón, algo que era absolutamente previsible y que se pone de manifiesto casi a diario con la labor que desempeñan. Así que Colacel para ello. Silvia Ribeiro, venga, vamos a recomendar Nuguela. Vamos a hablar del champú número 1, Nuguela Anzulés, el icono clásico que todos utilizan para frenar la caída del cabello, para revivirlo, para que recupere la vitalidad, el volumen, bueno, pues para que luzca esplendoroso. Y hoy, además, si me lo permites, Dani, quiero mandar un saludo muy especial a nuestros amigos de la farmacia Inés Vicente Sebastián. Están en la
Avenida Ordesa, en Broto, Huesca. Hoy para ellos es también un día especial, así que les damos un saludo y recordamos a todos los oyentes que si quieren conseguir los productos de la gama Noguela Anzulé, lo pueden conseguir en farmacias, en parafarmacias y herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia del Corte Inglés. Estupendo. Bueno, pues hacemos una breve pausa y enseguida regresamos para hablar, entre otros, con el alcalde de Zaragoza, con el señor Jorge Azcón. Es La Mañana de Federico. Es radio. 9:15 en la península, 8:15 en Canarias. Sepan que afrontamos en lo meteorológico una jornada idéntica a la de este lunes, con cielos despejados en España, algún chubasco en el sureste peninsular y nada más. Precaución en el estrecho en Galicia y en la costa de Gerona un día más, debido al viento y las temperaturas muy agradables. 25 grados de máxima hoy en la capital. La máxima nacional en Sevilla, como ayer, con 32 grados y la mínima un poquito más fría, en solitario, en Soria, con 1 grado centígrado. Un poquito, un grado. Un poquito más fría porque ayer creo recordar que estábamos en 3 o 4 grados, pero evidentemente 1 grado en Soria es mucho frío, mucho frío. Pero fíjate, 32 grados en Sevilla, 12 de octubre. Sí. A 12 de octubre. En fin. Beatriz García, vamos a repasar cómo ha abierto la bolsa, pero antes, Infocif. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Beatriz García, Infocif. Infocif es la herramienta que tenemos en libre mercado para conocer todos los detalles sobre esa empresa en la que queremos entrar, participar, vender o simplemente rastrear. Pueden usarla solo con buscar empresas dentro del menú, teclean el nombre de la compañía de la que quieren información, de la A a la Z las tienen todas, y si finalmente comprueban que la operación les interesa y necesitan financiación, tenemos a Gedesco como siempre. ¿Y cómo ha abierto la bolsa? Pues el IBEX 35 ha amanecido en rojo. El selectivo madrileño pierde un 1,31% en estos momentos y cotiza por debajo de los 8.800 puntos en su tercera sesión consecutiva a la baja. A pesar de la jornada festiva por el 12 de octubre, la bolsa española abre con total normalidad y hasta BBVA aprovecha el día para pagar dividendo. También seguimos muy pendientes de la escalada del precio de la luz, de las materias primas que no dan tregua y bueno, pues en clave internacional arranca la temporada de presentación de resultados empresariales en Estados Unidos y estaremos pues con el foco puesto en sus cuentas. Por supuesto, estaremos muy pendientes a lo largo del día de hoy. Beatriz, muchas gracias. Volvemos a escucharte mañana. Comentar más asuntos de actualidad. El Gobierno lleva mañana al Congreso de los Diputados esos presupuestos generales del Estado. No conocemos las cifras concretas, sí ese gasto expansivo que alarmó a todos la pasada semana, pero podemos hablar de las concesiones o de determinadas intenciones como este nuevo ataque a la Comunidad de Madrid queriendo trasladar fuera instituciones públicas. ¿Qué opina de ello la prensa, Silvia? Que bulle. Fíjate, estamos leyendo ahora, por ejemplo, en el Confidencial que Moncloa va a abrir concursos para que las comunidades pugnen por acoger esos organismos del Estado. Esto puede abrir una auténtica guerra fratricida entre las propias comunidades que quieran, lógicamente, atraer hacia sus territorios esos organismos, si precisamente lo que busca y la intención real del Gobierno es precisamente que se acabe con esa España vacía y que se pueda repartir el dinero del Estado entre todas las regiones. Veremos a ver en qué queda, pero como dices, Ayuso está en el centro de la polémica hoy. En El Mundo dicen en el editorial que la propuesta es solo un globo sonda por la ausencia de un plan de desconcentración a corto plazo. Dicen, en cualquier caso, Sánchez ya ha logrado parte de lo que pretendía, cebar un falso debate para señalar al gobierno de Ayuso y tratar de reducir el éxito de sus políticas a un inexistente privilegio de capitalidad. Como pueden imaginar, claro, la presidenta de la Comunidad se ha revuelto, es un clásico también en ella, no se calla, dice que este movimiento es consecuencia de que Sánchez da ya por perdida esa batalla aquí en Madrid. De hecho, intentó librarla el pasado mes de mayo y vimos todos cómo salió, y ahora quiere comprar otros territorios. Por eso esas promesas, que además tendrían un difícil encaje jurídico, lo comentabas tú antes, lo podéis comentar ahora en tertulia. La cuestión es que el resultado es una nueva batalla entre Madrid y la Puerta del Sol. Hoy nos encontramos titulares como este de La Razón: Sánchez convierte a Ayuso en lideresa de su Congreso. Añade además que el debate sobre armonización y descentralización
recentralización beneficia Claro. a la madrileña, la beneficia a ella respecto a Sánchez y la beneficia a ella, es otra guerra, otra batalla que se abre de modo indirecto respecto a Pablo Casado, también poniéndola de nuevo a ella como protagonista. En una circunstancia donde el Partido Popular cotiza al alza, al menos en las encuestas. Y quiero lanzaros la pregunta, ¿realmente esto a qué creéis que obedece? ¿Hacía un gesto a sus socios parlamentarios en plena tramitación de los presupuestos? ¿Una simple obcecación del presidente con la presidenta madrileña? Yo creo que es una estrategia básicamente, o sea, electoralista, es decir, ellos han visto que, o creen que ese enfrentamiento con Madrid les beneficia en otras partes de España y es un poco la carta que están jugando porque efectivamente la batalla de Madrid, por decirlo así, la tienen muy perdida. Entonces, a mí me parece que es un gesto, pues eso, para generar cierta polémica que piensen que les beneficie. No creo que la preocupación de Esquerra Republicana sea tener instituciones del Estado español. Sinceramente, me parece que están en otra fase muy distinta y yo creo que no hay más. De todas formas, es decir, es el típico globo sonda en el sentido de que no se va a hacer nada. Ninguna institución va a ir de Madrid a Jaén. Depende de la institución. No, ninguna de las grandes. Quiere decir, una institución importante, significativa, no. que crease un cambio para esa España vacía de la que está hablando ahora, no va a pasar nunca. En mi opinión, y me apostaría algo, a que va a ser una de las primeras que se va a hacer. ¿Os acordáis que hace 2 semanas, creo, dijo que se iba a crear un organismo de defensa del español que se iba a llamar Valle de la Lengua, que era un proyecto que se había hecho en Logroño para promocionar el valle en el que nació en el español. Pero eso iba a ser un organismo, no entendíamos qué era eso de Valle de la Lengua. Eso al final será una dirección general, una secretaría de Estado, bueno, un organismo estatal que probablemente acabe en Logroño. Sí. Y así ya lo tienen hecho. Si es que al final... Pero eso no es mover las instituciones de Madrid. No, eso es crear instituciones nuevas, es decir, crear más centros de gasto que teóricamente estarían por otra parte mejor en Madrid, porque en Madrid la economía de escala, digamos, de la administración se controla mejor cuando están juntitas, ¿no? Pero es que creo que todo esto va a ser eso. Yo es que creo que todo esto son señuelos. O sea, estos son ocurrencias que salen cíclicamente. Ya en época de Zapatero se dijo que el Senado se iba a ir a Barcelona, así como si eso fuera a apaciguar el separatismo. ¿Para qué quieren los separatistas que esté el Senado allí? Si es una contradicción in termine. O sea, ellos lo que no quieren es ser españolas. Pero pues por eso te digo. Entonces pero en este momento sacar a la luz ese debate no deja de ser un señuelo para que no hablemos de lo mollar. Y lo mollar es que en estos presupuestos se incrementa el gasto cerca de un 30%, un 26, un 27%, lo cual es una barbaridad. Un 10% la deuda. Es una barbaridad. Se incrementa la presión fiscal sobre la clase media, que ya está ahogada. Se incrementa la nómina de funcionarios públicos como forma artificial de incrementar las cifras de empleo, cuando en realidad en la economía privada, que es la que sostiene el país, y no lo digo en demérito de los funcionarios, ni médicos, ni policías, ni ningún otro funcionario, que por supuesto cumplen una función fundamental, pero a ver, esas nóminas hay que pagarlas con dinero del contribuyente que está en el sector privado, necesariamente. Entonces, todo esto crece de una forma desorbitada. Ayer le oía en esta casa, en una entrevista que le hicieron por la noche, en el programa de Dieter, se la hizo Esmeralda, al consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, es decir, hablar de este crecimiento presupuestario, es decir, ¿qué familia española, qué empresa española, qué autónomo español ha incrementado su gasto un 28% desde que empezó la pandemia? Ninguno, al revés, estamos todos abrochándonos el cinturón. Y como tira con pólvora del rey o con pólvora de Europa o con pólvora de la deuda del Banco Central Europeo, que sigue comprando deuda hasta que deje de comprarla, pues un 28% más. Y mientras hablamos de si la oficina del español, que no deja de ser una copia, una imitación de lo que ha hecho Ayuso en Madrid, que está funcionando muy bien, por cierto, se hace en Logroño o si el Ministerio de Deportes se traslada a Badajoz, aquí lo mollar es eso, y nos entretienen con señuelos. Este presupuesto es demencial, es absolutamente demencial, nos aboca a otra crisis peor todavía que la del 2007-2008, y eso es de lo que hay que hablar. Y si se quiere ayudar a la España vaciada, lo que hay que hacer es
mejorar sustancialmente la red de comunicaciones. No solo la red de comunicaciones viales, terrestres, de tren, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, la red de Internet. Yo tengo una casa en una aldea en Asturias, a la que voy mucho y que me encanta. Yo me iría a trabajar allí mucho tiempo si pudiera tener una comunicación decente por Internet, pero es que no la tengo. No la tengo porque en cuanto hay allí gente en verano y tal, se colapsan las antenas y no tengo acceso a Internet o navega a velocidad de caracol. Oiga, ¿por qué no hace el Gobierno de España en colaboración con las empresas de telefonía una red real de fomento de la velocidad de Internet en la España vaciada para atraer gente y que se pueda trabajar desde allí? Eso ayudaría a la España vaciada y no llevar un ministerio, lo cual por otra parte es una chorrada. Porque esto es la España vacía o la España rural. A mí me gusta más la expresión. En la España rural esto no les va a ayudar en nada porque hay multicapitales, es decir, a la gente que vive no sé, en Guadalajara hay la población, hay bastante población, en la provincia nada. Pues eso, pero comuniquen ustedes. ¿Qué vas a poner? ¿Algo lo vas a poner fuera de Guadalajara? No lo vas a acabar poniendo. Si lo pones fuera de Guadalajara, la gente seguirá viviendo o en Guadalajara o en Madrid, que es lo que ocurre ahora en esa provincia con algunas infraestructuras que generan mucho empleo y que ya están. Pero ahora que se estila tanto y para bien el teletrabajo, multipliquen ustedes las antenas. Hagan ustedes que Internet llegue a todas partes y a gran velocidad. Eso cambiaría mucho, porque la gente se podría ir a trabajar allí. Eso cambiaría relativamente porque, o sea, eso hay que hacerlo, yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo y con que es la única oportunidad de que mucha gente vuelva a determinadas zonas o deje de irse. Pero la realidad es que las zonas rurales están vacías porque la gente no quiere vivir en zonas rurales. Claro, entonces podemos hacer dos cosas. Una, asumir ese hecho, que es algo que viene pasando desde hace siglos y que pasa en todo el mundo y que es así, o volver a los siervos de la gleba y entonces cuando la gente nace en un pueblo obligarle a vivir allí toda la vida. Es la solución que hay, no hay otras, esa es la realidad. Entonces yo creo que elevar el nivel de vida de los pueblos. En los pueblos se vive muy bien, lo que pasa es que se vive diferente. Sí, pero es una vida distinta. La gente no vive. Tienes problemas de médicos, tienes unos problemas de acceso a la cultura. La gente tiene problemas de médicos en los pueblos. La gente, a ver, los pueblos que yo conozco tienen su asistencia médica, tienen sus hospitales a unas distancias que normalmente no son mayores de las que hay en las grandes capitales, que las distancias son menores, pero los problemas de tránsito sí son mucho mayores. Es decir, a ver, no nos engañemos, lo que la gente no está, nadie se va del pueblo porque el médico o el hospital esté lejos. Se van del pueblo porque quieren vivir en una ciudad, porque entienden que tienen más oportunidades, porque entienden que hay un estilo de vida que lo prefieren. Esa es la realidad. A ver, es decir, no nos engañemos en el análisis porque si no podemos hacer se va menos de los pero hay mucha gente y hay mucha gente que vuelve a los pueblos. Hay mucha gente que se quedaría si tuviera buena comunicación vial, buena comunicación por tren, por carretera, por avión o por lo que fuera, y si tuviera buena comunicación informática, repito. O sea, Movistar no tiene antenas en Asturias y en cuanto llega el verano se colapsan. Y esto es una vergüenza. Y esto hay que arreglarlo porque hay muchísima gente que se quedaría a teletrabajar desde su casa si pudiera hacerlo. Y a lo mejor viajaría a Madrid una vez por semana, o una vez al mes, o a Barcelona, o a Zaragoza, o a donde fuera. Pero entre semana estaría en su casa tranquilamente, en el pueblo, en el campo. Sus hijos pequeños tendrían una vida tal. Si pudiera acceder a eso. Hay países como por ejemplo Lituania que han apostado abiertamente por eso y que están atrayendo talento y dinero que sí, de acuerdo, pero bueno, pero España también tiene otros medios. Yo lo que digo es que si realmente este gobierno quiere apostar por esa España que se está despoblando, que tome medidas efectivas y que deje de lanzarnos señuelos y de hacer demagogia. Es que toda la historia de la España vaciada es un truño, un camelo para determinadas políticas, para determinados partidos que les ha ido bien, para colocar al de Teruel existe. Es decir, pero ese es el problema. No hay ninguna intención de atajar ahí un supuesto problema. No lo hay. Es evidente que asistimos permanentemente a un ejercicio de propaganda y lo veíamos la pasada semana con esa ley de vivienda que se vendió como la panacea para que todo el mundo encontrase una vivienda de una manera sencilla y la realidad es que no va a ser ni mucho menos así. Bueno, vamos a saber de qué hablan los oyentes en unos instantes, pero antes, Silvia,
si tenemos que brindar, brindamos con un Balduero, ¿verdad? Y hoy tenemos motivos de sobra, ¿no?, para hacerlo, porque si hay una marca que hace marca España, esa es Balduero, mejor vino del mundo en 2019, mejor de la Ribera en el año 2020. No sé si sois más de Balduero una cepa o de Balduero 6 años, pero cualquiera de las dos versiones es ideal para brindar hoy por España en general, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y, por supuesto, todas las pilares que nos estén escuchando, para ellas también, y por ellas brindamos. Y es muy sencillo conseguirlo, porque podemos ir al Club del Gourmet en el Corte Inglés, entrar en baldueroencasa.com, nos lo van a enviar a nuestro domicilio directamente, así de sencillo. Podemos conseguirlo, por supuesto, pedirlo en los mejores restaurantes para que nos pongan una copita, o llamar al 600-600-040. 600-600-040. Balduero, un buen vino, claro que sí. Está ya ahí junto a ti Beatriz Dávila para anticiparnos por dónde van a ir los oyentes. Beatriz, buenos días de nuevo. Pues al ritmo de la Legión se han despertado hoy nuestros oyentes, muchos de ellos afortunados que han podido disfrutar del puente y de un día de lo más relajados, pero ojo, que es un día no apto para quedarse en casa, ¿no? Regresan los vítores, las marchas militares y, cómo no, esa querida cabra legionaria que marca el paso firme de la comparsa. En breves momentos vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestros oyentes. Venga, Beatriz, todo tuyo. Pues felicitaciones y críticas, que no nos quedemos en casa, es lo que dicen algunos, pero también hay otros que no tienen muy claro de qué va esa nueva ley del desperdicio alimentario. Escuchen. A ver, que me entere yo, todos los productos estos que están feos y demás, que no los tire a la basura ni nada. Y los productos que estén caducados, ¿qué hago? ¿A quién se los mando? ¿A qué ministro se los mando? Yo no voy a poder ir al desfile más que nada porque no se hace, porque vivo en Barcelona y aquí no se hace. Señor Sánchez, cuando vea usted desfilar a la cabra de la Legión, piense que hasta la cabra lo haría mejor que usted. Usted es una calamidad. Pero ya lo sabe, ¿verdad? Feliz Día de la Hispanidad a todos los hispanohablantes. ¡Viva la Reina Católica, que lo hizo posible! ¡Felicidades! Espero que los madrileños se vuelquen en el desfile a España, porque hasta nos quieren en casa viéndolo por televisión, porque claro, no soportarían el abucheo que sería brutal a Sánchez y a su gobierno. ¿En serio? Bueno, pues ahí están las opiniones de los oyentes, y hoy, en fin, tampoco hay que ser un lince, seguramente va a recibir el presidente del gobierno una sonora pitada a la llegada a ese desfile. Bueno, si hoy alguien está doblemente feliz, doblemente contento, además de por su condición de español, por la conmemoración de la fiesta del Pilar, ese es don Jorge Azcón, el alcalde de Zaragoza. Señor Azcón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me vas a dejar que te diga una cosa. Claro. Si nos ponemos así, estoy cuádruplemente contento, no solamente porque soy el alcalde de Zaragoza, sino porque también hablamos, por supuesto, de España, de la hispanidad y de la Guardia Civil, porque la Virgen del Pilar también es la patrona de la Guardia Civil. Eso es, de la Benemérita. Bueno, ¿qué agenda tiene usted para el día de hoy? ¿Qué actos tenemos previstos en la ciudad de Zaragoza? ¿Qué tiene que saber un zaragozano que hoy quiere acudir a esos actos? Bueno, hoy el acto por antonomasia, es decir, el acto central, lo más importante que se hace el Día del Pilar en Zaragoza es la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar. Es verdad que hoy la ofrenda de flores es una ofrenda especial, porque no pueden participar los cientos de miles de zaragozanos, de aragoneses, de gente de todo el mundo que viene con nosotros. Hoy hemos querido mantener la tradición, mantener vivo el sentimiento de la ofrenda de flores, pero hacemos una ofrenda de flores más reducida. Solamente 20.000 zaragozanos, 20.000 aragoneses podrán pasar a llevar sus flores, a expresar su sentimiento a nuestra Virgen, pero yo, como les decía, creo que lo más importante es que ese sentimiento inmenso que tenemos en Zaragoza hacia la patrona de la hispanidad, hacia nuestra patrona, se mantenga vivo. Un acto que ya está en marcha, ¿verdad? Y que ha arrancado a las 7 de la mañana. Un acto que arrancaba a las 7 de la mañana y que está funcionando con absoluta normalidad. Es verdad que hemos hecho un recorrido concreto para que los oferentes puedan hacerlo sin problemas, está transcurriendo con fluidez absoluto. La Plaza del Pilar tiene mucha gente, pero no hay ni muchísimo menos aglomeraciones. Bueno, dentro de lo que es la dificultad de celebrar una Semana del Pilar tan importante como esta en la situación actual de virus, en el que el virus todavía está con nosotros, la verdad es que creo que las cosas están haciendo razonablemente bien, y que los zaragozanos están dando una imagen que es la que nos caracteriza, ¿no? Es decir, la de la responsabilidad, la de ser gente de orden, gente que sabe
lo que lleva entre manos y por lo tanto se están haciendo las cosas pues como se hacen en Zaragoza, bastante bien. Bueno, ¿cómo celebramos de verdad poder volver a conmemorar días como este después de un año particularmente complicado en Aragón también, en Zaragoza como en el resto de España? Bueno, quería preguntarle también, alcalde, por asuntos de política nacional y por algo que a los ayuntamientos les afecta directamente. No conocemos aún las cifras concretas de los presupuestos, pero ya sabemos que el Gobierno ha incluido en ellos parte de los fondos COVID. ¿El Gobierno se ha puesto en contacto con ustedes para coordinar cómo va a ser ese reparto? Lo menciono porque, por ejemplo, en su día aprobó el ingreso mínimo vital y les pasó la pelota a ustedes. Bueno, parte de los fondos COVID no. Es decir, el fondo COVID que los ayuntamientos llevamos reclamando desde que empezó la pandemia, por lo tanto desde hace 20 meses, es un fondo que no está en los presupuestos generales del Estado. España es el único país de Europa que no ha establecido un fondo COVID para ayudar a sus ayuntamientos. Y todos los alcaldes nos hemos puesto de acuerdo en exigir ese fondo COVID, por una sencilla razón, porque es de justicia. Porque al final los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando el ingreso mínimo vital no funciona, cuando solamente un 15% de las familias, de las personas que viven en la pobreza piden ese fondo, al final somos los servicios sociales de los ayuntamientos. Son los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza quien tiene que responder. Cuando la factura de la luz se está incrementando como se está incrementando, muchas de esas facturas de la luz acaban en los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Por eso cuando muchas veces se hablaba de la rebelión de los alcaldes, yo en realidad lo que decía es de los alcaldes que defendemos a nuestras ciudades, que es tanto como decir de los alcaldes que defendemos a nuestros vecinos. Nosotros hemos pedido un fondo COVID porque queramos hacer cosas especiales. Nosotros queremos un fondo COVID porque queremos seguir prestando los servicios públicos esenciales que prestan los ayuntamientos y que han sido tan sumamente importantes a lo largo de esta pandemia. Escuchábamos ayer al presidente de su comunidad, el señor Javier Lambán, manifestar su apoyo por el hecho de que el Gobierno esté planteando la posibilidad de trasladar instituciones públicas más allá de Madrid. ¿Está usted de acuerdo con ello? Bueno, yo creo que tenemos que ver ese proyecto del cual se lleva hablando mucho tiempo desde el Partido Socialista con nombres y apellidos. Quiero ver el detalle. Si a mí lo que me dicen es que en Cataluña es imposible poner una agencia europea del medicamento y en lugar de eso la van a traer a Zaragoza, con los brazos abiertos, lo que necesiten, lo que sea necesario, ¿no? Yo creo que hay determinadas instituciones que corresponde tener a Madrid, que es la capital de España y de la que todos nos sentimos orgullosos, pero que si hay y existen alternativas o posibilidades de que haya otros organismos, otro tipo de instituciones que puedan venir a Zaragoza, que es la quinta ciudad de España, como se pueden imaginar, no les vamos a hacer ningún tipo de asco. Al contrario, en Zaragoza recibimos con los brazos abiertos todo lo que signifique inversión, todo lo que signifique que se pueda crear empleo, pero también a todas las personas que nos visitan, como por ejemplo en estas ciudades del Pilar. Yo quiero ver la letra pequeña de esa idea y, por supuesto, si algo tiene que venir a Zaragoza, lo recibiremos con los brazos abiertos. La relación con Vox, alcalde, ¿usted cómo se lleva con los concejales de Vox en el ayuntamiento? Pues yo me llevo bastante bien. Yo creo que Zaragoza, que es una ciudad que después de 16 años seguidos gobernando la izquierda, hemos tenido la posibilidad de sumar el centro-derecha, hay que preservar lo esencial. O tenemos la inteligencia suficiente para saber que nos tenemos que poner de acuerdo, o vuelve lo que hemos vivido durante muchísimos años en Zaragoza, vuelve el populismo, vuelve lo que aquí se llamaba Zaragoza en común. Lo hemos conocido, lo hemos vivido en nuestras propias carnes, lo hemos sufrido y sabemos lo que eso significa de retraso para la ciudad. Por lo tanto, yo con los concejales de Vox, con el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, que además es un excompañero mío del Partido Popular, con Julio Calvo, con el señor Calvo, tengo una buena relación, muy buena relación personal, y sobre todo yo creo que lo que hay es sentimiento de responsabilidad. Sabemos lo que nos jugamos y hablamos del gobierno de la ciudad, que es en gran parte hablar del futuro de la ciudad. Lo importante es que nos une mucho más de algunas discrepancias que podamos tener. Por lo tanto, ¿es para usted Vox un socio prioritario? Bueno, Vox es un socio por el que yo soy alcalde. En Zaragoza, para investir al alcalde se necesitan 16 votos. Y todos y cada uno de esos votos son necesarios. Si yo en lugar de 16 votos hubiera tenido 15 votos, no sería alcalde.
La realidad es que en Zaragoza hay un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos y hay un socio con el que pactamos presupuestos, con el que pactamos ordenanzas, con el que pactamos las decisiones de la ciudad, que son los dos concejales de Vox. Es evidente, o el centro derecha conseguimos ponernos de acuerdo, o eso es una mala noticia para nuestra ciudad. Bueno, habla usted de escaños. Una pregunta muy directa. Elecciones generales, hipotéticas elecciones generales. Casado, 130 escaños. Santiago Abascal, 50. ¿Gobierno de coalición con Vox o gobierno en solitario, más débil, lógicamente, parlamentariamente hablando? Bueno, yo no soy muy partidario de ese tipo de cuestiones de política ficción. Creo que es mejor que llegue el momento. Pero en cualquiera de los casos, a mí me gusta la fórmula que yo estoy haciendo en Zaragoza. A mí me gusta la fórmula que yo estoy haciendo en Zaragoza. Creo que es una fórmula que al Partido Popular le ha dado muy buen resultado en el pasado. Cuando el Partido Popular ha gobernado sin mayorías absolutas, ha tenido una capacidad de diálogo y una capacidad de transformación a veces incluso mayor que cuando hemos tenido mayoría absoluta. Por tanto, yo creo que lo que a mí me está dando buen resultado en Zaragoza, me encantaría que le diera buen resultado a Pablo Casado en España. Con lo cual, por ejemplo, si el señor Casado fuera el presidente del gobierno, ¿usted cree que a la hora de elaborar unos presupuestos tendría que dedicar la misma atención al señor Pedro Sánchez que al señor Abascal? No, eso ni lo he dicho, ni lo pienso decir. No, yo creo que es evidente que el centro derecha tenemos que ponernos de acuerdo. Es decir, no hay alternativa. Bueno, sí que hay alternativa, y la alternativa es infinitamente peor. Es que no se puede jugar con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, si al final la suma del Partido Popular y de Vox es suficiente para investir a Pablo Casado presidente del gobierno, yo estoy convencido, es que no se me ocurre otra palabra, tendrá que haber responsabilidad. Es que si no somos capaces de ponernos de acuerdo, es evidente que continuarían un conglomerado Frankenstein, que es lo que actualmente vivimos en España. Y pasa lo mismo que me ha pasado a mí en Zaragoza. Ya hemos sufrido lo que es eso. Ya sabemos las consecuencias que trae para nuestra ciudad. Por lo tanto, yo creo que hay que ser conscientes de que pese a las diferencias, pese a las discrepancias, que pueden ser muchas o que pueden ser pocas, lo más importante es pensar en el gobierno de España, pensar en que el momento y la situación es suficientemente complicada como para permitir que este gobierno siga en manos de Pedro Sánchez y sus socios independentistas, golpistas y comunistas. Hay un interés general, que es el interés de España y el interés de todos los españoles, y por eso tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, habla usted, señor alcalde, de ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo implica una negociación, y las últimas palabras de Pablo Casado no apuntan precisamente a una negociación con nadie, cuando, por ejemplo, este domingo en el diario El Mundo decía que su proyecto era tan ambicioso que era un proyecto de partido para los españoles, no para compartir con ningún otro partido político querría compartirlo con el Partido Popular. Pero bueno, va a hacerle una pregunta a Isabel San Sebastián. Buenos días, alcalde, y feliz día del Pilar, por supuesto. Muchísimas gracias. Hablaba usted de su relación con su socio de Vox, que es antiguo compañero de filas y con quien mantiene usted una relación personal muy cordial y muy buena. Yo le pregunto sobre la relación entre Pablo Casado y Santiago Abascal. También Santiago Abascal militó durante muchos años en las filas del PP, defendió los colores del PP en un lugar muy difícil, en el País Vasco, y concretamente en Llodio, en un lugar que no se caracteriza precisamente por su tranquilidad, desciende de una estirpe de valientes. En fin, no hace falta que se lo cuente porque usted lo sabe muy bien. Pero yo le pregunto, ¿no debería el líder del Partido Popular, Pablo Casado, recomponer las relaciones personales con Santiago Abascal? Y dado que es el pez más grande en términos electorales, ser él quien diera el primer paso para recomponer por lo menos esas relaciones personales en aras de, en un futuro, poder llegar a algún tipo de acuerdo de alternativa de gobierno? Bueno, yo estoy convencido de que esos acuerdos de gobierno, cuando la suma se dé, van a ocurrir. Es que no hay alternativa. Es que los españoles no nos perdonarían lo contrario. Si la suma de los partidos que estamos en el espectro político del centro derecha no somos capaces de ponernos de acuerdo, le estaríamos creando un problema que los españoles, estoy convencido de que no nos perdonarían. Yo siempre creo que las relaciones personales es verdad que influyen, es verdad. A todos en la vida nos interesa
mantener buenas relaciones políticas, buenas relaciones personales. Pero lo más importante es saber lo que nos jugamos. Yo creo que cuando se está hablando del gobierno de España, cuando se está hablando de un momento político, un momento económico en el que tenemos las dificultades que tenemos, no podemos ni condicionar ni anteponer el que te lleves mejor o peor con el representante de otro partido político. Hay intereses superiores en marcha. Yo tengo buena relación con Santiago Abascal. Yo a Santiago Abascal lo conozco desde hace 20 años. Santiago Abascal, como bien decía Isabel, era el presidente de las juventudes del Partido Popular en el País Vasco cuando yo era el presidente de las juventudes del Partido Popular en Aragón. Por lo tanto, lo conozco bien y lo conozco desde hace muchos años. Y estoy convencido de que cuando llegue la hora de la verdad tendremos la responsabilidad suficiente entre todos como para saber que nos jugamos el futuro de España. Bueno, pues señor Azcón, ha sido un placer, de verdad, volver a charlar con usted. Encaja bien las preguntas incisivas, pero tiene que disculparnos, ya sabe que los periodistas, ya sabe que los periodistas somos así. Encantado de la vida, faltaría más. Para eso estamos, hombre, no para hacer la pelota. Señor Azcón, pase un gran día en Zaragoza con sus Muchísimas paisanos. gracias por acordaros de Zaragoza. Feliz Día del Pilar. Felicidades a todas las pilares. Y os espero en Zaragoza cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Venga, por supuesto, un gran sitio. Un abrazo, alcalde. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Enseguida, a las 10 en punto, viene Vanessa Vallecillo a actualizarnos la última información. ¿Dices, Carmelo? Que sí, que recordar que hoy a las 12... en Barcelona, en la esquina del Passeig de Gràcia con Provenza, creo que es, hay una manifestación del Día de la Hispanidad que yo creo que es la más especial y la más importante, y animar, nosotros que estamos aquí en Madrid no podemos ir, pero animar a la gente que esté por allí a que vaya, que esa es importante. Además que han suscrito Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Por supuesto. Los tres. Sí, y que ha sido un éxito las últimas convocatorias cuando se ha podido celebrar, un éxito relativo, pero muy significativo en Barcelona, de que el miedo está empezando a ceder y allí es muy importante. No es el País Vasco, no es pero es a que te sepulten en el silencio, que es lo que hacen, a la marginación absoluta. La situación en Cataluña es muy dura. Para mucha gente. Y es de aplaudir, desde luego, actitudes valientes como estas. Bueno, como suele decir Federico, quedáis emplazados para la semana que viene. Isabel, muchas gracias. A ti un abrazo y feliz día a todos. Carmelo, a celebrarlo. Gracias. Un placer. Tomás, gracias. Gracias a ti, viva España. Me la habéis puesto muy fácil. Una pausa y enseguida regresamos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Daniel, ¿qué tal? Cuéntame la última hora. Bueno, pues hace unos minutos Margarita Robles ha felicitado por videoconferencia a nuestras tropas, como viene siendo habitual. Ha destacado su labor a solo horas de que un nuevo avión con evacuados de Afganistán aterriza en la base madrileña de Torrejón de Ardoz, y con esto cobra especial relevancia esa información del diario ABC sobre el modus operandi que habría seguido el gobierno para poder llevar a cabo estas evacuaciones que los terroristas prohibieron bajo amenaza de atentado ya el 27 de agosto. En Radio Nacional, la ministra ha respondido así a la pregunta directa de si España colabora con los terroristas talibanes. Yo creo que lo importante es que estas personas están aquí. Luego estos procesos son complicados, son siempre difíciles porque es mucha gente. Piensa que son muchas familias, sobre todo familias con muchos niños. Lo hacían riéndose. Bueno, yo creo que eso es lo importante, y como decía también, poner de relieve la colaboración del gobierno de Pakistán. Palabras que llegan a escasa media hora de que arranque el desfile de la fiesta nacional. Todo listo ya en el centro de la capital. En el Paseo de la Castellana está nuestro compañero Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y estás junto a los primeros madrileños que han madrugado para tomar posiciones. Sí, centenares de banderas rojigualdas ya están tomando posiciones en torno al Paseo de la Castellana, donde se va a celebrar este año el desfile de la fiesta nacional. El palco de autoridades está en la Plaza de Lima, justo enfrente del Santiago Bernabéu, y aquí ya están llegando las primeras autoridades, lo estamos viendo, los coches oficiales. En esta ocasión habrá ausencias notables, 4 presidentes autonómicos faltarán. Además de las típicas ausencias del presidente del País Vasco y de Cataluña, se sumará en esta ocasión el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que mañana tiene el debate sobre el estado de la región y se ha quedado preparándolo, y también no asistirá
el presidente castellano-manchego, Emiliano García Paje, y aquí tiene un viaje oficial en Bruselas. El gobierno sí estará en pleno, aunque faltará la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, que hoy tiene una reunión del G20 en Italia. A las 10:30 será cuando comience el desfile de la fiesta nacional y a las 12:30 habrá recepción de autoridades en el Palacio Real. Rubén allí estará junto a nuestro compañero Javier Arias Borque para dar buena cuenta de todo lo que ocurra en este día de la fiesta nacional, y hoy, para disfrutar del festivo patrimonio, va a organizar jornadas de puertas abiertas a 11 monumentos de solo 3 comunidades, de Madrid, de Castilla y León y de Baleares. Y como novedad, el Teatro Real va a participar por primera vez en este Día de la Hispanidad, y lo va a hacer con una carroza en la Puerta del Sol, en la que ante 200 butacas se van a interpretar arias y dúos de ópera. Y para finalizar, el contrapunto va a estar en Cataluña, donde se han convocado para hoy protestas, y a las 12 la plataforma Cataluña Suma por España ha convocado una manifestación bajo el lema Juntos por lo que nos une. Bueno, pues una actualidad muy nutrida, como ven, y que naturalmente aquí, tanto en Libertad Digital como en Radio, vamos a ir dando buena cuenta de ella a lo largo de la jornada de hoy. Buena jornada para disfrutar de ese desfile que vuelve, como digo, afortunadamente después de un año particularmente complicado para todos debido a la pandemia, y aunque en ciertos lugares todavía hay que tener ciertas restricciones, pues es de agradecer, de verdad, que volvamos otra vez a salir a la calle para festejar días como estos. Desde las 10 hasta mediodía se van a quedar en compañía de Isabel González, que ya está aquí a mi lado y que va a dar cuenta. ¿Tú no vas? ¿No vas tú al desfile? Yo aquí, en cuanto salga. Nosotros ahora no nos pilla muy cerca, pero me acuerdo cuando estábamos en Alfonso, cuando estábamos en la COPE, ahí salíamos y nos encontrábamos siempre de bruces, además al mismo batallón, que era la Escuela de Alta Montaña de Jaca, que va vestida con el mono blanco, ¿verdad? Sí, eso es la Efectivamente, allí habría que cuadrarse, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo no vamos a estar pendientes nosotros de ese desfile? Porque ese desfile, además de tener mucho corrillo y mucho chau chau político, por supuesto que tiene mucho tema de conversación para los que nos gusta la crónica rosa y el bulle bulle y el cómo van vestidos. Esos atuendos, ¿verdad? Eso es verdad que los Reyes ya se salen de plano, es decir, se salen de nuestro horario de comentario, pero estaremos, por supuesto, pendientes de todo lo que ocurra en la gran pantalla. Nosotros hablaremos de Kiko Rivera, ya sabes que no puede ser de otra manera, después de la exclusiva ayer en la que perdona a su madre. Además es que nos llamó a todos mucho la atención, y no solo a nosotros, a los periodistas del gremio, a las portadas, a los que hacían los resúmenes digitales, eso te perdona él a su madre. Es decir, estamos en ese punto... Un gran corazón. De la historia. Sí, hay que reconocer que si algo le sobra es corazón. Bueno, incluso le sobraba estómago, pero se puso el balón gástrico. Tiene un corazón como esta mesa. Y tuvo el problema que luego encima achaca a su madre, y lo cuenta en la exclusiva, que su madre nunca le llamó. Bueno, pues hablaremos de Kiko Rivera. Y hay otra causa judicial pendiente, Dani, que nos tiene bastante enfrascados en el mundo de los tribunales, y me refiero a Rocío Flores Carrasco. Ayer conocíamos que van a tener que acudir a declarar los responsables de la fábrica de la tele, de la productora del docudrama de Rocíito, por algo que aquí denunciamos, yo creo que el primer día que Rocío Carrasco en el reality habló de la paliza que le había propinado su hija. Su hija efectivamente tiene una sentencia que la condena porque a los 15, 16 años, pues en un momento de rabia o de lo que sea, agrede a su madre. ¿Qué ocurre? Que es una menor y que esto no puede salir a la luz. Salió a la luz en su día en Vanitatis y ahora ha salido a la luz en todo lo que rodea al docudrama, y lo ha contado la propia madre. ¿Qué ha hecho la chica? Pues ha ido a los tribunales y lo ha denunciado porque toda esa historia penal tiene que quedar escondida, escondida, es decir, no se puede publicar. Claro. Y ha cogido, y en vez de demandar a su madre, ha demandado al vehículo que ha facilitado. Creo que ya tenía demandado también a Vanitatis, donde parece ser que la información llega de una forma, digamos que... Mágica, eso es, sí. Esto de yo, no, es que he investigado mucho, he investigado el sobre que me ha puesto encima de la mesa alguien, he abierto y he decidido publicar. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, Dani. O sea, venga, que pues tenemos mucha tela que cortar. Luego además viene Amorós, El nudo Windsor, es la novela que nos va a recomendar. Es dificilísimo de hacerse. Pero si es un nudo doble, ¿no? Es doble, sí. Yo no sé, no sé. Es muy complicado.
Pero bueno, hay tutoriales. Hay tutoriales. Y si no le preguntamos a Carlos Pérez Jimeno, seguro que nos hace un visor en antena sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de problema. Yo lo sé hacer el básico. Sí. El doble es verdad, pero porque no me he puesto a la tarea, si no, vamos, no me voy a poner yo a hacerlo. Y vamos a hablar de nuevas tecnologías, que estén pendientes los oyentes que quieran saber un poquito más de Telegram. Yo no sé si tú te has hecho de Telegram a raíz del apagón de la semana pasada. No. Corrimos todos a hacernos Telegram y la mitad no sabemos ni por dónde empezar. Que también se cayó. ¿Sí? ¿Se cayó también? Sí, parcialmente. Bueno, pero parcialmente no es caerse como Instagram, que nos tuvo a todos absolutamente con la tensión descompensada. Madre mía. En fin, videoniños todos. Una breve pausa y se quedan en compañía de Isabel. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.